Hola y bienvenido a un video sobre funciones inversas. Los objetivos del video son definir funciones inversas, determinar si una función tiene una función inversa y, por último, determinar la ecuación de una función inversa. Así que vamos a comenzar hablando sobre un tipo especial de función, una función de 1 a 1. Si se define una función para que cada elemento de rango o valor y se utilice solo una vez, entonces es una función individual. Si cada valor ya está solamente emparejado con un valor x, tenemos un tipo de función especial llamado una función 1 a 1. Y una prueba de línea horizontal ayuda a determinar gráficamente si una función es 1 a 1. Si una línea horizontal no intersecta la gráfica de una función en más de un punto, es una función 1 a 1. Y lo que es tan importante sobre esto es que solo las funciones individuales tienen funciones inversas. Entonces, por ejemplo, en este primer gráfico, pasa la prueba de línea vertical, así que es una función. Sin embargo, falla la prueba de línea horizontal porque estas líneas horizontales intersectan el gráfico en más de un punto, así que esta función no es 1 a 1. Ahora el segundo gráfico es un poco de una pregunta de truco porque no es aún una función porque falla la prueba de línea vertical. Entonces, si no es una función de curso, no puede ser una función individual. Así que este último gráfico es la única función que también es una función individual, porque estas líneas horizontales nunca intersectan el gráfico en más de un punto. Así que esta es una función 1 a 1. Lo que significa que esta función tiene una función inversa. Bueno, ahora hablemos de lo que es una función inversa. Informalmente una función y su inversión hacer una cada otra. Por ejemplo, f de x es igual a 3 por x, y g de x igual a x dividido por 3, bien multiplicando por 3 y dividiendo por 3 son operaciones opuestas y por lo tanto desactivadas. Por lo tanto, f de x y g de x son inversiones de una a otra. Casi puedes pensar en esto como una cinta transportadora donde ponemos una entrada aquí. Y cuando esta entrada entra en f, la salida sería 3xx o 3 por 2, la salida sería un 6. Ahora si esta salida se convierte en una entrada en g toma la entrada y se divide por 3, 6 dividido por 3, el producto sería 2. Así que estas dos funciones deshacen cada uno porque con lo que comenzamos es lo mismo que terminamos. Otro ejemplo sería f de x es igual a x más 3 y g de x igual a x, 3. Obviamente más 3 y 3 son operaciones opuestas, por lo tanto estas dos funciones que hacen uno al otro, y por lo tanto invierten en una otra. Echemos un vistazo a una definición más formal. Si f es una función de un conjunto A a un conjunto B, entonces una función inversa de f es una función de B a A, con la propiedad que alrededor del viaje o composición de A a B a A devuelve cada elemento del conjunto inicial a sí mismo. Lo que nos lleva a f of g of x será igual a g of f of x, que es igual a x. Y por último, una función que tiene un inverso se llama invertible, y la función inversa se determina únicamente por phi. Está denotada por esta notación de función inversa. Y tenga cuidado, esto parece muy similar a la notación exponencial, pero esto es una notación inversa para la función f. Ok, a continuación, hablemos de cómo determinamos una función inversa. Primero, debemos determinar si la función es 1 a 1. Si no es 1 a 1, no tendrá una función inversa. Paso 2. Intercambiaremos las variables si y esta nueva función es la función inversa. Si el resultado es una ecuación, necesitamos resolver la ecuación para y luego reemplazar y con nuestra nota de función inversa, mostrando que es la inversión de f. Ahora por curso podemos realizar este procedimiento en cualquier función, pero la inversión resultante solo será otra función si la función original es 1 a 1. Para enfatizar que echemos un vistazo a estas cuatro funciones. ¿Cuáles de estas son funciones individuales, y qué nos dice acerca de la función? Recuerda determinar si una función es 1 a 1, debemos realizar la prueba de línea horizontal. Así que esta función falla rápidamente la prueba de línea horizontal para que no sea 1 a 1. Este obviamente falla bien, y estos a la derecha pasan. Nunca una línea horizontal interseccionará el gráfico en más de un punto.
lo que significa que estas dos a la derecha son funciones individuales y por lo tanto estas dos tienen funciones inversas y estas dos no tienen funciones inversas. Así que vamos adelante y trata de encontrar algunas funciones inversas. Aquí hay una función que consiste en tres pares ordenados. Así que la función inversa solo consistiría en los pares pedidos, y aviso como acabamos de intercambiar las coordenadas y para estos pares pedidos y tenemos la función inversa. Ahora debemos tener en cuenta que nos dicen que las funciones originales fueron 1 a 1, por lo tanto podemos ir adelante, y encontrar la función inversa sin preguntar si son 1 a 1 para comenzar. A continuación, tenemos una ecuación de la que queremos encontrar la inversión, así que vamos a intercambiar las variables x e y, así que tendremos x igual y el tercer más 2. Esta es nuestra función inversa, pero ahora tenemos que resolver esto y así que restaremos 2 hexanewtones a ambos lados. Siguiente. Para encontrar y si hemos cubierto, tomaremos la raíz cúbica de ambos lados para tener igual la raíz cúbica de x, 2. Ahora el último paso es reemplazar este y con nuestra notación de función inversa. Así que tenemos f inversa de x es igual a la raíz cúbica de x, 2, y para ser consistente vamos adelante, y escriba nuestra ecuación original en la notación de función, y esto habría sido f de x igual a x cubierto más 2. Y tomemos un momento y miremos los gráficos de estas dos funciones juntos. Vamos adelante y tipo la función original en I1. Y tiparemos nuestra función inversa en I2, así que levantaremos la cantidad x, 2 al poder de 1 3. Y vamos adelante y gráfico y igual a x bien. Y vamos adelante y asegúrese de que tenemos la ventana estándar, son 6. Hay nuestra función. Hay nuestra función inversa, y estos dos comparten una propiedad geométrica especial en relación con la línea, y igual a x será aún más obvio si presionamos sum square. Son 5. Y tanto otra propiedad de una función, y su inversión es simétrica a través de la línea, y igual a x y usted puede ver si podemos plegar estas funciones a través de esta línea y igual a x. Combinarán perfectamente con la otra pieza en el otro lado de, y igual a x. Vamos a mirar dos más. Otra vez, tenemos otra función dada como 1 a 1. Así que vamos a seguir adelante e intercambiar nuestras variables. Bien, tengo x igual 2 dividido por la cantidad y, 4. Recuerda que esta ecuación dada es una función que podría haber sido escrito como f de x igual 2 dividido por x, 4. Necesitamos resolver esto para ti, así que vamos adelante y realicemos productos cruzados aquí. X y 4 deben ser iguales 2. Ahora dividiremos por x en ambos lados. Tenemos y, 4 igual 2 dividido por x. Agregue 4 a ambos lados, y el último paso debe ser reemplazar nuestra variable con notas de función inversa. Así que tenemos f inverso de x igual 2 dividido por x más 4. Así que aquí está nuestra función inversa y aquí está nuestra función original. Vamos adelante y resumemos. En una función individual cada valor corresponde a un solo x valor y también pasaría la prueba de línea vertical y horizontal. Si una función f es 1 a 1, entonces tiene una función inversa. El dominio de f es la gama de f inversa y el rango de f es el dominio de f inversa, de nuevo porque estamos intercambiando las variables x e y. Por último, los gráficos de f y f inversa son reflexiones de cada uno a través de la línea. Y igual a x. Espero que encontrará este video útil. Gracias por verlo.